Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Gutiérrez y el día de hoy vamos a trabajar con una perspectiva a 2 puntos de fuga trabajada a mano alzada. Ya en videos anteriores hemos tratado de explicar algunas maneras de trazo o de trazar y de corregir nuestras líneas, es decir, que se vean lo más derechas posibles. En esta ocasión vamos a abordar una perspectiva completa, o sea, cómo la realizamos, porque no la hemos hecho, para que esto vaya teniendo un poco más de práctica, para que vaya siendo más concreto y pues no nos aburramos a la hora de estar viendo todos estos videos. Así que vamos a iniciar. Muy bien, lo primero que vamos a ocupar es nuestra hoja de trabajo, que puede ser una hoja tamaño carta o bien, como en este caso yo tengo, una hoja en doble carta, que nos va a servir muy bien. Un lápiz como este, o puede ser un lápiz especializado para dibujo, ya sea en calidad HB o 2B o 4B, o bien puede ser incluso un 2H o 4H. En este caso yo recomiendo que sean lo más cercano al 0 para que no nos extendamos demasiado en la gama de lápices. Lo primero que vamos a hacer para marcar nuestra perspectiva es indicar nuestra línea vertical, que en este caso lo vamos a tirar ligeramente hacia la derecha de nuestro centro de hoja. ¿Por qué razón? Porque el edificio lo vamos a dibujar como una saliente en una colina, pero donde vamos a poder divisar una perspectiva, una cara izquierda más que la derecha. Entonces marcamos una línea vertical, lo más vertical posible, que va a ser, nos va a funcionar de divisor entre las dos fachadas. Posteriormente vamos a identificar desde dónde vamos a observar nuestro dibujo, nuestro edificio. En este sentido, pues vamos a ver que como va a ser un edificio envolado, vamos a trabajar como si estuviésemos observando desde abajo de una colina mirando hacia arriba. Entonces nuestra línea de horizonte tiene que estar por debajo de nuestra mitad de hoja, o sea, digamos algo así, por aquí. Esta va a ser nuestra línea de horizonte y después vamos a establecer nuestros puntos de fuga. Vamos a tener dos, uno a la izquierda y uno a la derecha. En este sentido, como vamos a observar más la cara izquierda, pues nos vamos a alejar, nuestro punto de fuga lo vamos a alejar lo más posible sobre la línea que pintamos, lo más posible o lo más lejano posible de nuestra primera línea vertical. Y nuestra cara, nuestro punto de fuga a la derecha, lo vamos a dibujar pues, lo más alejado también. Sin embargo, aquí vamos a notar ya la distorsión natural que sufre una perspectiva. Después de eso vamos a marcar nuestras líneas principales. O sea, vamos a fijar nuestra elevación total del edificio. Por aquí más o menos, marcamos un punto. Yo lo marco unos círculos un poco más grandes para que se pueda observar adecuadamente en el video. Pero ya cuando estamos trabajando en nuestra hoja de papel sin que nadie nos moleste y que sea ya para un trabajo profesional, solo hacemos pequeñas marcas. Entonces marcamos nuestro punto que nos da la altura total del edificio y también vamos a marcar un punto por encima del punto de fuga. Pero de igual manera va a ser, lo vamos a marcar bastante bien porque vamos a poder observar la cara inferior del edificio. Esta línea de horizonte lo que nos indica es el terreno prácticamente, puesto que nosotros estamos debajo de la colina, nosotros vamos a ubicar en esta posición. Ahora lo que vamos a hacer es trazar de este punto de la izquierda, nuestro punto de fuga a la izquierda, hasta nuestro punto superior. Hacemos nuestro trazo, ya sabemos por ahí. Si no, les comento que vean los primeros videos que hicimos. Este hacer un trazo directo, ¿sí? Sin interrupciones y pintando con una línea tenue, es una línea auxiliar a final de cuentas. Después de eso vamos a marcar hacia nuestro segundo punto, trazamos de igual manera en esta posición y ya tenemos marcado nuestra volumetría de la fachada izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es marcar hacia el otro punto de fuga, en este caso va a ser hacia acá.
trazamos y también marcamos el punto inferior. Ya tenemos dibujado aquí nuestras dos caras, nos falta delimitar hasta dónde llega nuestro edificio. Entre paréntesis, si nosotros observamos las perspectivas reales, hay un efecto que sufren a la distancia de los edificios, es decir, van disminuyendo conforme van alejándose. Por esa razón es que la altura en un principio es mayor y va disminuyendo con la distancia. Lo mismo va a suceder aquí. Vamos a dibujar una fachada izquierda más larga que la derecha. Entonces aquí vamos a marcar una línea vertical. Marcamos aquí. Y de este lado marcamos una fachada más alejada. Una línea más alejada que nos va a dar el efecto de perspectiva. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de delimitar lo que es el terreno colina abajo. Entonces vamos a pensar que el edificio por aquí, toda esta sección está volando. Entonces el terreno realmente, marcamos aquí una línea discontinua, ¿sí? Bastante irregular. Y aquí vamos a marcar una línea fugada hasta acá, tenue. Esto nos va a marcar hasta dónde va a volar el edificio. Entonces el terreno quiere decir que por acá le podemos hacer la forma. Y seguidamente vamos a poder observar la cara inferior del edificio. O sea que este punto que marcamos lo vamos a fugar hacia nuestro punto de la izquierda. Imaginariamente va a llegar hasta acá. Entonces trazo como si llegara hasta este punto. Y me genera esta línea. Incluso la puedo remarcar un poco. Y aquí ya vamos observando lo que está quedando en voladizo de nuestro edificio. Y después sencillamente marcamos como si fuera el terreno que se fuga a la distancia. Incluso acá podemos hacer esto, podemos ir jugando aquí con la forma del terreno, como si fuera un gran cañón. Eso en otro video quizá remarquemos esta parte del terreno, pero aquí nada más es un apunte, o sea que no necesitamos llegar al detalle. Ya podemos observar nuestra cara izquierda y nuestra cara derecha, y también la parte inferior del elemento que está embolado. Ahora vamos a marcar algunas ventanas. Vamos a pensar que aquí esto es un gran mirador y es un reborde bastante que nos ofrece una visual muy interesante del valle o del fondo de la colina. Entonces vamos a dibujar líneas verticales a manera del espesor del edificio. En este caso marcamos una línea vertical con un ancho más o menos como de 5 milímetros. Pero recordemos que a la distancia el efecto la dimensión del edificio se reduce. O sea que aquí, si quisiéramos marcar un muro de la misma dimensión, tendríamos que hacerlo mediante una línea más pegada, siendo una paralela pero más cercana a la otra, para darle ese efecto de distancia. Una vez que tenemos el espesor de los muros, vamos a trabajar con el espesor de la losa o del techo. Marcamos aquí la altura y marcamos aquí la altura similar. Pero a la distancia va a sufrir una deformación, o sea que vamos a tomar este punto y lo vamos a fugar a nuestro punto a la derecha. Lo fugamos. No necesitamos llegar hasta el final, es nada más un apunte. Con que marques hasta aquí es suficiente. Y después aquí marcamos hacia el punto de fuga, de tal manera que si observamos va sufriendo una pequeña deformación, es decir, va reduciendo. Ahora ya tenemos el compuesto, nuestro volumen, nuestros espesores del techo, los muros y el piso. Pero vamos a pensar que esta ventana está metida, o sea que nos ofrece una terraza techada. Lo que vamos a hacer es que en este punto donde se cruzan las líneas, ahora lo vamos a marcar hacia nuestro punto izquierdo. Como si agarráramos una regla y lo marcáramos, trazamos y nos genera esta línea. Esto nos va a dar la profundidad ya del techo y del muro lateral derecho. Ahora, como yo no quiero, o yo sí quiero que se vea parte de la fachada interna, lo que hago es marcar una línea vertical aquí, que me indica hasta dónde llega la pared, y después de aquí habrá un cristal. Para saber en qué punto llegamos en el techo, vamos a fugar esta línea hacia nuestro punto de la derecha, de tal manera que tengamos este efecto. Marcamos luego. Y nos podemos ayudar de nuestra goma de borrar para ir quitando esas pequeñas líneas que quizá nos confundan un poco.
Y así es como logramos ya tener nuestro techo o plafón, una pared lateral y la profundidad. En este caso aquí podemos indicar que sea una ventana. Le podemos hacer un espesor aquí, como si fuera el marco de aluminio. Y esto lo vamos a después representar como un cristal. Ya tenemos definida nuestra cara, nuestra fachada derecha. Ahora nos vamos con la cara izquierda. Si quisiéramos hacer un poco más interesante esta fachada, a lo mejor le hacemos una serie de elementos hacia afuera y hacia adentro. Es decir, una ventana hacia adentro y un volumen más hacia afuera. Vamos a intentarlo de esta manera. Lo que vamos a hacer es primeramente marcar hasta el límite de nuestra ventana. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos nuevamente aquí el espesor del techo y este punto lo vamos a marcar hasta el final. Lo vamos a proyectar hasta el final, de tal manera que quede de esta manera. Y después vamos a indicar un espesor de ventana. Vamos a pensar que es como de 1 metro. Marcamos en la vertical y lo fugamos hacia atrás. De tal manera que si observamos se presenta esta deformación de la que hablamos, es decir, la altura de 1 metro va reduciendo con la distancia hasta perderse en el horizonte. Nuestra ventana no llega hasta el final, por lo tanto la vamos a cortar por aquí. Trazamos una vertical y quizá aquí trazamos otra vertical que es la que nos va a indicar el ancho de nuestra ventana. Ahora ya tenemos configurada nuestra ventana. Lo que tenemos que hacer es decidir si está hacia adentro o está hacia afuera. Vamos a pensar que es un elemento que está hacia afuera, entonces lo que hacemos es marcar estos 4 vértices de la ventana. Vamos a marcar un poquito. Los vamos a indicar, vamos a proyectar estos puntos hacia afuera desde nuestro punto de fuga de la derecha. Es como si agarráramos una regla aquí y mandáramos estos puntos de proyección hacia afuera. Entonces imaginariamente trazamos, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y hacemos esto. Si nos damos cuenta, ya los 4 puntos de la ventana los mandamos hacia el frente. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora vamos a marcar, vamos a poder observar la cara inferior de este elemento. ¿Cómo lo hacemos? Indicamos un punto aquí y ahora lo vamos a fugar hacia la izquierda para cerrar el cuadro. Y ahí está, ya podemos ver en la parte inferior de ese volumen. Marcamos la vertical y nuevamente aquí mandamos hacia el fondo, de tal manera que lo vamos a ver de esta manera. De esta forma ya podemos tener ahí nuestro volumen hacia afuera. Borramos las líneas que no nos interesan con mucho cuidado para no borrar nuestras líneas finales y remarcamos ligeramente. Entonces aquí ya logramos un volumen hacia afuera. Borramos esta parte para que podamos ver más claro. Ya tenemos nuestro volumen hacia afuera. Ahora queremos marcar una volumetría hacia adentro. Lo que vamos a hacer es nuevamente indicar una vertical, pero en este caso yo quiero como separar este volumen, lo quiero separar, hacer en 2 partes. Entonces marcamos 2 líneas como si fueran 2 pedazos, ¿sí? Como si cortáramos el edificio en 2 partes y lo separáramos. Y ahora quiero ver ligeramente la cara de aquí atrás. Lo que hacemos es que de este punto lo voy a fugar hacia mi punto de fuga de la derecha. Lo indico de esta manera, hacia acá. Aquí un poquito de error, no somos perfectos, así que se permite fallar. Entonces fugamos y ya tenemos nuestra profundidad. Perdón, aquí sí me equivoqué. Insisto en que como es un dibujo a mano alzada podemos fallar, así que no se preocupen si en el camino sale algo mal, simplemente lo borramos y lo volvemos a hacer. Entonces esta es la que me interesa. Entonces mando al final, mando hacia el fondo y ya tengo la profundidad de mi edificio. Aquí yo quiero hacerle algunas celosías, entonces hago un murete aquí, un espesor de muro y hago otro espesor de muro aquí, como si fueran unas barreras, como si fuera un radiador de pared. Entonces, pero lo quiero hacer un poco más alto, entonces hacemos más altos esos elementos. Ya está. Y marco su elevación aquí de este lado. Marco, ya está. Borro entre las 2 líneas para que
quede más legible. Como ya tengo estos dos elementos, dos muros más altos, ahora lo que voy a hacer es que lo quiero fugar hacia acá para dar la impresión de que se pierden en la parte de atrás. Y ahí está. Borramos nuevamente las líneas, estas pequeñas líneas que pueden tender a confundirme. Y ya está. Muy bien, una vez que ya tenemos logrado nuestro volumen principal, empezamos ahora a establecer algunas texturas, algunos elementos de ambientación, como pueden ser el terreno, la vegetación y algunas figuras humanas. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el terreno. Como hemos comentado que posiblemente este edificio está enclavado en una colina, pues vamos a tratar de representar como si fuera esto un terreno accidentado, y lo hacemos de esta manera. Trazamos el fondo quizá de la colina, posiblemente esto sea el fondo de un río. Entonces aquí vamos a dibujarle algunos elementos que nos hagan representar como si fuera pues alguna roca que llega hasta el piso. Dibujamos algunas líneas verticales que se crucen, incluso no es tan importante en realidad el sentido, simplemente que hacemos indicaciones hacia abajo. De este lado hacemos esto, como si estuviera aquí la roca de esta manera. Sabemos que el terreno, la topografía en general, pues no tiene una forma regular, así que puede haber variaciones. Bien, ya tenemos aquí más o menos el fondo. Entonces vamos a empezar ahora a dibujar ya apoyados con un plumón o con un marcador, una especie de sombras que nos van a indicar pues precisamente esa profundidad en la perspectiva, que en este sentido ya no estamos hablando hacia puntos de fuga, sino es más que nada aquí algo de expresión, algo que de acuerdo a lo que recordemos de alguna fotografía. Entonces continuamos con este dibujo. Voy a remarcar esta línea que es de las más importantes junto con esta de aquí abajo. Enmarco un poco más la vertical para que se pueda observar el dibujo y ya está. Ahora vamos a proceder a ponerle algo de ambientación, en sí algo de vegetación. Vamos a poner aquí de este lado para que se entienda que hay algo aquí atrás, que no es específicamente una selva, pero hay un apunte, hay algo verde en esa parte. Entonces hacemos una indicación. Los árboles es muy sencillo hacerlos. Hacemos una línea vertical que suba y luego como si fuera una raíz extendemos como si fuera una copa invertida. Hacemos esto y subimos para acá. Una vez que ya tenemos esto, hacemos una ramificación aquí, así, muy sencilla, así, como si fueran unos brazos abiertos. Una vez que tenemos esto, que es el tronco principal, hacemos una forma de árbol que es como ir haciendo ondulaciones. Esta es de la representación más sencilla que puede haber de árboles, de tal manera que se funde, se pierde el edificio con la vegetación. Y sencillamente hacemos un apunte, no necesitamos cerrar los arbustos. Aquí donde termina el tronco del árbol hacemos una indicación que es como un hueco ahí entre el árbol para indicar que continúa y que si existen las ramas ahí. Bien, tenemos aquí ya la configuración del árbol. Los árboles no son regulares. Vamos a hacer unas ramas por acá también, que nos den una impresión de ser algo un poco más real. Lo que comentaba, que los árboles no son rígidos, es decir, no tienen una forma específica, no son círculos, no son rectángulos, tienen formas variadas, así como la naturaleza. Y en función de eso es que hacemos nuestro árbol y ya queda de esta manera. Vamos a poner algo más de vegetación, un poco más puntual. Vamos a pensar que es algo desértico. Hacemos aquí una especie de cactus, por ejemplo. Lo hacemos de esta manera. Pensemos que estamos en un lugar pues algo desértico, donde existe solamente un árbol. Y acá atrás al fondo pues vamos a hacer indicaciones de algo de vegetación, algunos de arbustos. Hacemos la ondulación como si fuera una especie de enredadera en algunos puntos, algunas partes, y la fugamos con el horizonte. Y ya, ahí quedó. No necesitamos en realidad tanta vegetación. A lo mejor aquí, y si le indicamos algo de pasto, hacemos unas, como si fuesen unas curvas hacia abajo, y es algo de pasto, unas plantas aquí.
poco secas tal vez, que después la vamos a definir ya con nuestros marcadores. En este sentido nada más estamos haciendo algunos apuntes que son los que nos van a ayudar a definir posteriormente. Y ya está, ahí tenemos nuestros cactus. Hacemos unas indicaciones más. Aquí al fondo también una especie de arbustos. No necesita ser algo tan definido. Y ahí está. Hacemos unos rayones aquí atrás, como cuando hacemos una firma, por ejemplo, hacemos círculos, hacemos esto, alargamos. Ya está. Ya tenemos nuestra ambientación en cuanto a la vegetación. Nos faltan elementos importantes como es la figura humana y algo del cielo. En lo particular, el cielo me gusta pintarlo. Me gusta tratar de representarlo con unas líneas curvas y algunos círculos. Que si bien no es algo específico, no estoy tratando de representar la realidad, sino más que nada me interesa ambientarlo, que se entienda el hecho de que es el cielo. Entonces lo que hago es hacer una curva, hago esta curva hacia abajo y a veces hago unos círculos aquí. Y sencillamente ahí ya tengo indicado lo que es el cielo. Posteriormente vamos a pintar muy difuminado aquí, muy ligero para darle un toque azul. Bien, ya tenemos configurado nuestro terreno, vegetación, el cielo. Y vamos a pintar aquí en el fondo como si fuera una especie de espejo de agua o puede ser incluso un río. La manera de representarlo es hacer pequeñas curvas, una hacia un lado, la hacia otra, como si estuviéramos pintando puras curvas encontradas. Esto nos va a dar la impresión de que es el movimiento del agua. Es como hacer X pero junto con curvas. Entonces esto nos da esa impresión de que posiblemente sea un elemento como es el líquido, el agua. Y ahí está, vamos difuminando con la distancia. Tenemos el fondo. Ahora nos falta cerrar nuestro dibujo, darle un poquito más de detalle. Y vamos a dibujar a lo mejor aquí, le colocamos un barandal. Entonces vamos a fugar unas líneas. Aquí. Vamos a darle otra línea. Por acá. Y otra línea. Como si estuviésemos colocando ahí dos tubos que hacen la función del barandal. Y ahora finalmente nos corresponde establecer la escala. Ojo, toda perspectiva o toda fachada, todo elemento arquitectónico, al menos hablando desde esta perspectiva de la arquitectura, necesita estar dotada de la escala. La escala la determinamos con el único elemento, digamos, más importante, que es la figura humana. Cuando un dibujo no tiene figura humana, entonces podemos suponer cualquier dimensión de la obra, de la construcción o de lo que estemos representando. Entonces yo voy a colocar aquí una figura humana, que son unas sombras en realidad. No son definidas al 100%. Son ahí como unas pequeñas manchas, unas siluetas. Pero que esto nos da la impresión de que la escala del edificio es como de unos 2,5 niveles o de 3 niveles. Posiblemente sea de 2,5 niveles. Y nos da la proporción que va a tener este edificio. Entonces ya tenemos ahora lograda nuestra ambientación. Ya lo que sigue es trabajar con un poco de color. No necesitamos llenar todo el dibujo de color porque este es un apunte perspectivo, no es una perspectiva a detalle. Es nada más para cuando estemos trabajando en extraer esas ideas, esa parte del diseño donde no tenemos claro todavía la distribución de un edificio o de una casa, pero sí tenemos materializado claramente, o al menos sí tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra imaginación, tenemos el planteamiento general de lo que va a ser la volumetría. Esto nos va a ayudar muchísimo en la etapa de diseño a la hora de establecer nuestro partido arquitectónico. Los que están llevando por ahí clases de diseño sabrán a qué me refiero, y los que no, posiblemente más adelante en otros videos hagamos algunos ejercicios de cómo extraemos un concepto de diseño. Entonces esta es la forma de materializar lo que tenemos, lo que ya pensamos en un dibujo, en algo más palpable y que podemos observar. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con algo de color. Ya terminamos nuestro lápiz. Bueno, aquí vamos a marcar esta línea que me falta, que es donde se ve el edificio
más en forma. Esta también. Esta también. Si quisiéramos dejar el dibujo hasta esta etapa en lápiz, también lo podríamos hacer y solamente haríamos algunas sombras y algunas texturas en las paredes o en los plafones que nos den la impresión del material. Pero yo quiero que sea un poco más explícito, más gráfico, entonces le vamos a poner texturas, pero con algo de color, con plumones, con marcadores, con lo que tengamos a la mano. Yo tengo este marcador que es café, entonces con este voy a hacerle algo de textura en la cara inferior al edificio y quizá en el plafón. Entonces aquí lo que hago es seguir siempre la perspectiva, esta inclinación que me va a dar la profundidad, que me va a dar de alguna manera esa distorsión que sufren a la distancia los elementos. Y ahí está, si nos damos cuenta, si observamos, todas las líneas que hemos dibujado se establecen a partir de un abanico. Es como tener mi línea límite vertical superior y abro el abanico hacia la parte de abajo. Eso me da la distorsión real o la distorsión digamos simulada de la realidad. Ok, ya tenemos este sombreado de abajo. Quizá aquí le vamos a hacer tratamiento, pero antes de eso vamos a trazar nuestras líneas principales. Nos vamos a apoyar de un marcador, digamos, de un punto grueso, un plumón, no tan grueso, digamos un mediano como este, y voy a delimitar todas las líneas principales. Empiezo a trazar, puedo hacerlo con calma, realmente no hay prisa. Para efecto del tiempo de este video, lo voy a hacer ahora en cámara rápida, vamos a adelantar un poquito, y a la hora que vaya a colorear nos detenemos un poco. Bien, con un punto más delgado, que es un poquito más, es el punto 01, voy a remarcar toda la ambientación, es decir, todos los elementos que son secundarios. En este caso el árbol, las figuras humanas, el cielo, algo de vegetación y también puede ser el terreno. En lo que hago esto, sí les quiero comentar que la arquitectura es una parte del ser humano que siempre está presente. Es algo que vivimos todos los días y que es una necesidad, quizá no como la alimentación, pero sí es una necesidad porque siempre necesitamos espacios para habitar, para desarrollar nuestras actividades diarias, ya sea de trabajo, de recreación y de todo tipo de actividades que propiamente desarrollamos. Así que si tienen la oportunidad de estudiar esta carrera, que en lo particular me apasiona, créanme que es algo muy satisfactorio el poder de repente ver materializado tus proyectos en una obra real, y que si en algún momento no se lleva a cabo, si en algún momento no pueden llevar a cabo estos proyectos, que no sean viables o que sencillamente la inversión no se puede dar, pues no se queden en la frustración, sino que esto hay que sobrellevarlo. La profesión es así. Todos los arquitectos, y no me van a dejar mentir si alguno me está viendo, esta carrera es hermosa, pero también tiene su lado frustrante, muy frustrante, porque no siempre podemos ver materializados nuestros proyectos, a pesar de que le dediquemos horas y horas y horas a esta actividad. En lo particular, llevamos ya muchos años en la profesión y créanme que hemos hecho cientos de proyectos, de los cuales muchos no se han llevado a cabo, se han quedado en etapas conceptuales o sencillamente en etapas de proyecto, pero que los pocos que hemos hecho, los que hemos desarrollado y se han construido, pues han sido de gran satisfacción. Ok, entonces seguimos ambientando, seguimos remarcando estas líneas auxiliares que son de la ambientación, como es la vegetación, de tal manera que las que van a resaltar son las del edificio, porque esa es la parte importante. El edificio en sí es lo que nos interesa, no tanto la vegetación. Esto es solamente para darle la intención de dónde está enclavado este edificio. Entonces por acá hacemos unas
pequeñas líneas. A final de cuentas, si no han visto cómo iniciamos a hacer el dibujo, siempre yo les sugiero de que trabajen al lápiz, todo a mano alzada, y para poder darle la calidad al dibujo, para que no se nos dañe porque se nos pase la goma de borrar, pues aplicarle con un plumón, con un marcador, con un estilógrafo, con un lapicero, con cualquier material, cualquier herramienta que nos permita conservar el dibujo sin que se pueda borrar. Yo utilizo estos marcadores, estos estilógrafos desechables, porque son muy económicos y tienen muy buena calidad, pero si no los tuviera, igual los haría con un lapicero. Y ya está. Hasta ese momento ya trazamos, ya indicamos las líneas principales, y aquí sencillamente también voy a trazar el cielo. Si se dan cuenta, no necesariamente paso por encima de lo que ya está. Sencillamente lo que hago es apoyarme de esas líneas. Bueno, se me está olvidando aquí el barandal. Lo hago con mucho cuidado, porque como son dos líneas pegadas, no quiero que se mezclen entre sí y que se note la separación adecuada. Ahí está. Delimito, remarco mis figuras humanas. Recuerden que esto es de lo más importante que existe en una perspectiva. Si no tenemos unas referencias como las figuras humanas, va a ser muy difícil, darles la escala real o la intención. Hacemos aquí algunas X en forma de curva para indicar que es agua. Hacia dónde va no lo sabemos, pero sí está presente aquí el agua. Ahí está. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a utilizar nuestra goma de borrar, como siempre hemos comentado, y llevamos a cabo este proceso. Muy bien, como les comenté hace unos segundos, ya llevamos a cabo el proceso de borrado de nuestras líneas auxiliares, que todas, absolutamente todas, fueron realizadas con un grado de presión medio, de tal manera que no se marcara el papel y que al borrar fuera posible eliminar todas esas líneas. Entonces no tenemos marcadas las líneas, y al llevar a cabo el proceso de remarcado con el plumón o con el marcador, pues nos da ya nuestra figura final perfectamente pues visible, mucho más limpio que si fuera solo a lápiz. Ahora, si queremos darle un acabado con mayor calidad, lo que vamos a proceder a hacer es a aplicarle algo de color. Normalmente cuando es algo muy rápido, un dibujo muy rápido, aplico color a la vegetación, que es lo que nos da la parte viva. Yo utilizo este tipo de plumones, igual pueden ser colores Prismacolor o los que tengas a la mano. Yo tengo estos a la mano en este momento, y lo que voy a hacer es ir delimitando como siguiendo el caminito de los arbustos. ¿Sí? No voy a colorear realmente, no voy a pintar el árbol interiormente, después voy a hacer unas pequeñas rayas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, a que dejes todos tus comentarios. Mi nombre es Julio Gutiérrez, hasta la próxima.